¿Deseas educar de una manera más consciente? ¿Quieres sentirte más seguro y sembrar huellas positivas en tus hijos y no heridas? Aquí resolveremos tus dudas para ayudarte a formar de una manera más consciente y positiva, con invitados expertos en distintos temas. Soy Carla Baturoni. Comenzamos. Bienvenidos a todos, bienvenidos a su podcast Padres en Proceso. Gracias por acompañarme en un episodio más. Espero que todos los temas que hemos estado compartiendo les estén siendo muy útiles y sobre todo que los estén compartiendo con más familias. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante, es el autismo, y creo que es importantísimo tocar este tema porque vamos a lograr con esto tener una sociedad, creo yo, más incluyente y sobre todo poder comprender esto que de repente está tan de moda para muchas personas, pero sin la conciencia o la sensibilidad social que se requiere. Y creo que muchos tenemos justamente esta dificultad de comprender a los niños o a los adultos o a los adolescentes con autismo, y debido a esto, pues a veces generamos que no haya esta empatía, no haya esta sensibilización, pues por algunos comportamientos peculiares que pueden tener los niños con autismo y que no son comprendidos. Por esta razón, me parece de suma importancia que hagamos este episodio para que podamos conocer un poquito más el tema, concientizarnos sobre el mismo y logremos sensibilizarnos más, de modo que cada vez seamos más las personas que aceptemos, respetemos y sobre todo que incluyamos a las personas con autismo en una sociedad. Y para esto tengo una especialista en el tema, la psicóloga Fernanda Martínez Gallardo. Ella es máster en terapia familiar sistémica, pero tiene 12 años además trabajando con personas y familiares dentro del espectro autista y 5 años como fundadora y codirectora de Blue, el centro terapéutico dedicado a niños y adolescentes también con autismo. Ajá. Pero es particular más con sí. Niños, ¿verdad? Fer, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darte este espacio. Sé que es complejo y de verdad, híjole, lo que hacen es una labor increíble. Y bueno, pues bienvenida a tu casa, gracias por estar en este podcast. Gracias, Carla, por la invitación y además, bueno, ahorita en fechas tan importantes que ya pronto el 2 de abril viene el Día Mundial de la Conciencia del Autismo, entonces qué padre aprovechar este espacio para que se difunda la información y más personas puedan tener esto que tanto nos hace falta a la sociedad. Y nos vistamos de azul, ¿verdad? Y Exacto. Logramos incluir y logramos entender, pero para entender pues creo que es necesario conocer. ¿Nos puedes apoyar un poquito, Fernanda? Porque yo creo que hemos oído del tema, se ha oído mucho del autismo, pero creo que todavía no logramos comprender. Muchos piensan que es una enfermedad, que sí es un trastorno, que sí es heredado, que no. No sé si nos puedas apoyar en que logremos entender qué es el autismo y podamos quitar todos estos mitos que a veces se tienen sobre. Claro. Mira, el autismo es una condición de vida, ahorita que lo mencionas, que si enfermedad no es una enfermedad, ¿no? Porque eso es como, si hablamos de enfermedad, queremos buscar una cura, ¿no? Exacto. Y en realidad es una condición de vida en el que hay patrones diferentes en el desarrollo del cerebro, a diferencia del neurotípico, ¿no? Okay. Estas diferencias se ven principalmente en 3 áreas, que es el área social, en el área de comunicación y en el área conductual, ¿sí? Por ejemplo, en el área de interacciones, estas personas que están dentro del espectro tienen muchas dificultades para interaccionar con las otras personas, principalmente con sus pares, ¿no? Porque de repente vemos pequeños que quizá con los adultos o con niños mayores se les facilita, pero al momento del juego o interacción con sus pares viene la mayor dificultad, ¿sí? Okay. Aquí hay dificultades desde comprender a veces la comunicación verbal o lo no verbal, o sea, todo lo que tiene que ver con gestos, con señalamientos. De repente les cuesta mucho codificarlo, ¿sí? Okay. En la parte de comunicación también, te digo, hay dificultades en lo verbal, en lo no verbal, para compartir intereses, o sea, como esta parte espontánea de compartir algo que me sucede con las personas que me rodean. A veces pareciera que no comprenden lo que los otros les dicen, que tienen interacciones y parece que no comprenden y no logran tener el significado de eso que les están compartiendo. Okay. Luego, en el área conductual también puede haber patrones muy repetitivos de conducta o intereses, ¿no? Por ejemplo, puede haber desde conductuales, o sea, del cuerpo, que puede haber aleteo, o pequeños que giran, les gusta girar mucho, o que caminan en puntas, o que tienen como ciertas conductas que se repiten y se repiten, por ejemplo, estar aprendiendo y apagando luces,
o también ser poco flexibles en las rutinas diarias, ¿no? Si cualquier cosa se mueve de ese entorno, les puede llegar a generar mucha frustración. Y también puede haber cuestiones sensoriales, ¿sí? En los dos ámbitos, de hiposensorial, que quiere decir que algún estímulo sensorial lo perciben en un menor grado de lo que sería lo esperado, o hipersensoriales, que lo perciben al revés, como en decibeles mucho más altos, hablando visuales, auditivos, olfativos, ¿no? Entonces, esa parte sensorial, pues también les va afectando. Por eso creo yo que es tan complejo el autismo, ¿no? Porque creo que es, dependiendo del individuo, es como un caso muy particular la forma en la que se va a manifestar, y creo que eso lo hace más complejo de tratarlo, de acompañarlo y de comprenderlo. Y bueno, no sé, en la detección ya ahorita nos platicarás un poquito más, pero ¿ya hay una definición de causa? ¿Qué es lo que está causando el autismo? ¿O todavía Todavía no? Digo, esa es una de las partes más complejas, que aún no se sabe una causa en particular, ¿no? No como otros trastornos. No se sabe. Quizá puede haber algún factor genético, pero no hay nada claro. Entonces, pues claro que en el manejo y en la prevención, pues eso ha atorado mucho la evolución, ¿no? Del autismo. Y algo de lo que mencionas tú es complejo, porque el autismo es un espectro, ¿sí? Por eso se llaman trastornos del espectro autista, porque dentro de ese espectro, aunque comparten características similares en estas áreas de comunicación, interacción y conductual, se va a manifestar muy diferente en cada individuo. O sea, yo en los 12 años que llevo trabajando, nunca he tenido un paciente que diga, es idéntico su manifestación al de otro chiquito que tuve, aunque tuvo la misma edad. No, es muy diferente. También hay niveles, ¿no? Existe según la severidad, hay diferentes niveles, y los niveles más severos también ya van a tener comorbilidad con algunas otras cuestiones, como pudiera ser epilepsia, un retraso mental, entonces también ahí se complica un poco más. Ya. ¿Cuáles serían entonces, si hablamos que es como todo un espectro, es tan complejo, cómo podríamos, los que somos padres de familia, decir, puedo detectar, o cuáles son los signos que pudiera yo decir, híjole, a lo mejor mi hijo puede tener algo de autismo, o en qué nivel, o con quién tengo que recurrir para la detección, y cuáles serían los signos que yo pudiera lograr identificar? Okay. Mira, en la parte del diagnóstico, eso es uno de nuestros principales retos actualmente, porque no hay ninguna prueba médica que te diga, vele y hazle un test genético, o hazle un mapeo cerebral, o saca el sangre, y que nos pueda dar una respuesta o ahora sí un diagnóstico de qué es autismo, ¿no? Entonces, todo se basa a partir de la observación conductual, que se vuelve compleja porque los rasgos en los primeros años de vida de repente pueden ser como muy ambiguos, ¿no? De repente nos ha pasado que papás no llegaron a un diagnóstico porque el pequeño no hablaba, pero ¿qué pasa? Las personas alrededor ay, no te preocupes, el tío fulano habló hasta los 4 años, dale tiempo. Y eso hace más tardía. Hace más tardía la detección. Y como esos síntomas son ambiguos de que es que no habla, pero bueno, hay otros pequeños que no hablaron. O bueno, es que cuando llegan otros niños no socializa. Y ahorita además tuvimos el factor pandemia, o sea, entonces ahorita nuestros pequeños que están llegando al diagnóstico son pequeños que nacieron en pandemia, entonces de repente los papás dicen, es que nunca socializó, estuvimos encerrados. Claro, pero hay cuestiones que aunque no haya niños, se deben de desarrollar. Entonces, ahí para la detección a los papás, y no solo papás, yo ahí hablo mucho de personal de escuela, del sector salud, es bien importante tener este conocimiento, porque en la medida en que lo podamos detectar desde las edades más tempranas, pues le vamos a garantizar un mejor pronóstico para ese pequeño, ¿no? Por la intervención. Es que sabes que acabas de mencionar algo importantísimo. A mí me da mucha tristeza que cada vez hay menos información, aunque deberíamos de tener más, porque ya hay más investigaciones, ya hay más personas dedicadas a esto como tú y otros centros también, pero yo veo que no hay una capacitación adecuada docente. No hay un curso de detección de ciertas cosas o de prevención de falsos diagnósticos o demás. Que digo, a veces veo a las escuelas que tienen sus suspensiones de clases, haciendo un montón de cosas de consejo técnico escolar, cosas que a veces las sé sin sentido, sin fondo realmente, sin algún proceso que vaya a trabajar realmente en lo que es la vida cotidiana, como lo que es el autismo. Y entonces, cuando yo era asesora psicopedagógica y coordinadora pedagógica en colegios, me daba cuenta que no contábamos con la capacitación suficiente del personal para, detectar
y 2, ya detectado, dar un acompañamiento adecuado. Ujú. ¿Qué podemos hacer entonces como docentes, si me están oyendo docentes, y papás también, para tener un mejor manejo y poder identificar? ¿Y cuáles serían esos elementos, esos signos que me pudieran decir, creo que pudiera ir por el autismo, o no es el excesivo uso de pantallas, o no es falta de límites, etcétera? Okay. Pues mira, de los rasgos más comunes en edades tempranas, cuando más empiezan a ser notorios es como entre la edad de año y a los 2 años. Okay. En realidad, de más pequeños, de más bebés, pudiera haber ciertos rasgos, pero son más sutiles, porque tampoco esperamos tanto de un bebé, ¿no? Ajá. Pero los primeros síntomas que hay es, por ejemplo, que no hay señalamiento, ¿sí? O sea, tanto del niño como para pedir las cosas, que es uno de los signos que empiezan a aparecer en la edad toddler, que le llaman, que es cuando ya empiezan a señalar, aquí no hay señalamiento. Y entonces el niño se expresa más bien o jalándonos, o empujando la mano hacia lo que quiere, o llevando algún objeto referente. Esa es una. Okay. Otro, que no es en todos los casos, es que no hay una evolución del lenguaje. Quizá hay balbuceo, pero luego no aparecen palabras, ¿sí? O quizá aparecen algunas palabras como papá, mamá, y luego de repente desaparecen. Esa pudiera ser otra de los rasgos. Otro es que no solo no señalan, pero también cuando tú le compartes algo, como, ay, mira el avión, no hay esa atención conjunta de te estoy compartiendo algo. Okay. También en el uso de juguetes, de repente juguetes que tienen como cierto objetivo, lo utilizan como algo totalmente diferente y de forma muy repetitiva. Por ejemplo, los bloques, ¿no? En lugar de estar haciendo torres, los tiran todos, o sea, por darte un ejemplo, y luego los vuelven a levantar, y los vuelven a tirar, y los vuelven a levantar. O que en lugar de tomar el carrito y hacer el juego simbólico de, ay, el coche va por la pista, quizá lo toman y más bien se enfocan en sus ruedas y estarla girando o un aspecto sensorial. Uh-huh. Otro pudiera ser la dificultad para seguir instrucciones simples, que parece que tú les dices, oye, dame tu bibi, o pásame la pelota, ve por tu zapato, y parece que para ellos no comprenden eso que se les está pidiendo, ¿sí? Uh-huh. Otra que es muy común es que cuando los llaman por su nombre, no voltean. De repente esto se ha llegado a confundir, incluso en escuelas, es que no escucha, porque mira, lo llamas por su nombre y no voltea. No, pero bueno, si le pones tu canción favorita, al momento voltea aunque la pongas lejos, ¿no? Por eso es que es tan complejo, ¿no? Es tan complejo, sí, porque dices, ay, a veces sí y a veces no. Entonces, eso, que cuando lo llames no atienda por su nombre. Y también que a veces, que no es todos los casos, pudieran no estar interesado en la interacción con otros niños o con otras personas, o que incluso parece que le evada. Es bien importante en esta parte de los síntomas del autismo. No tenemos que tomar solo un síntoma como, entonces es autismo, ¿no? Por ejemplo, si presenta aleteo, tiene autismo. No, hay que ver el contexto, porque puede haber muchas otras personas que presenten aleteo y no necesariamente ser autismo. Okay. O es que... Puede ser ansiedad, por ejemplo. Ansiedad o... Sí, algún trastorno sensorial específico, ajá, ¿no? O es que camina de puntitas, tiene autismo. No, o sea, un síntoma no es referente de que es autismo, okay, pero sí bien importante, siempre que tengan alguna mínima duda, una sospecha con ya sea con sus hijos primero, pero con sobrinos, con algún alumno, más que decir, ay, dale tiempo, va a hablar. Si ustedes ven, más vale pecar de exagerados y sí decirle, sabes que veo estos rasgos, más vale la pena que lo consultes con un especialista, porque si el que lo puedan detectar temprano va a ser muy bueno para esa familia, aunque quizá pueda ser doloroso, pero mejor que pueda tener las personas que lo guíen hacia lo que ese niño necesita. Pero dijiste algo súper importante, Fernanda, un especialista, porque un docente no diagnostica. No. Una maestra, aunque tenga especialidad del lenguaje o demás, no diagnostica. O sea, hay personas que ya están dedicadas a esto, psicólogos que ya están dedicados y que tienen estudios y que justamente por ser algo tan complejo, no puede ser diagnosticado así al azar o de una manera tan sencilla como para decir, es que tiene autismo, es que tiene Asperger, que bueno, creo que también ya el Asperger ya es parte del autismo. Sí. Pero algo que a mí me parece muy importante que entendamos, no es una enfermedad, es una condición diferente de aprender, de comportarse, de relacionarse. Pero algo muy importante que mencionaste, que a mí me brincó ahorita un poquito, hay grados más fuertes de autismo donde los niños sí pueden presentar un trastorno o el trastorno los lleva al autismo.
Esa es mi duda, porque sé que muchos niños que tienen autismo son muy inteligentes, son sumamente inteligentes, no tiene nada que ver con que tengan un retraso mental, pero ahorita mencionaste que hay niños ya con un grado de autismo mayor que sí pueden presentar un déficit de atención, perdón, bueno, también. Pero ya a lo mejor un trastorno mayor en su desarrollo neurológico, psicológico, etcétera, hasta un retraso mental. ¿Qué es lo que marca, o el retraso genera el autismo, va de la mano? Esa es la parte que creo que a veces genera mucha confusión. Ahí creo que realmente no hay una respuesta. No se sabe. O sea, puede haber, pues simplemente que aparecieron los dos, o sea, que tenga, por ejemplo, epilepsia y autismo, o déficit de atención y autismo, o lo contrario, un IQ muy alto y autismo, ¿no? Eso ahorita que mencionas de que son muy inteligentes, también de repente es uno de los mitos. O sea, hay muchos mitos alrededor del autismo. Hay muchos que sí son, claro, como con el resto de la población, puede haber algunos que tengan el IQ muy alto. Y sobre todo esto, a veces se presta esta confusión, porque de repente, por ese interés altamente restringido a un tema, pueden volverse expertos en tema específico, ¿no? Te doy el ejemplo de un pequeño que teníamos, yo creo que tenía 4 años, y a él le encantaban las banderas del mundo. Y te sabía decir perfectamente cuál era la bandera, en qué país estaba, y ubicarlo. Pero si a él le preguntas otras cuestiones propias a la edad, como quizá los números, los colores, pues esa parte no la dominaba. Entonces no puedo hablar ahí que él era genio, pero tenía más bien ese interés altamente restringido y se volvía muy hábil. Y como si de repente tienen, por ejemplo, habilidades visuales muy buenas, una memoria también muy buena. Y como son repetitivos, yo creo que eso ayuda también. Exacto. Cosa que a veces nos hace falta a los que queremos lograr algún objetivo, está la perseverancia que también ellos tienen. Yo creo que eso es algo que marca esta diferencia. ¿Qué podríamos, para los papás que a lo mejor tienen esta duda o que acaban de decirles un diagnóstico que su hijo tiene autismo, qué podríamos apoyarles para que puedan tener un buen pronóstico? Que ellos puedan decir, ok, tu hijo puede tener una calidad de vida adecuada, puede desarrollar esta parte con este acompañamiento. ¿Qué se podría requerir para que entonces ya tiene un diagnóstico, tenga un buen pronóstico y una mejor integración? Bueno, lo primero es tener el apoyo de especialistas, vaya la redundancia, especializados en el tema, ¿no? Ahora sí que si ya tengo un diagnóstico, de repente nos asusta mucho el diagnóstico, pero realmente yo lo que veo es un camino, ¿no? Si yo voy por la vida a ciegas y veo que hay cosas diferentes, pero no tengo por qué camino seguir, eso de repente también se vuelve mucha incertidumbre. Entonces, cuando ya hay un diagnóstico, aunque sí es doloroso, porque los papás también viven un proceso de duelo cuando hay un diagnóstico, ahí la parte positiva es que hay un camino, o sea, ya hay teoría, ya hay herramientas para poder apoyar mejor al pequeño y también a la familia, ¿no? Claro. Aquí mucho es, primero como papás dense su tiempo también de vivir este duelo, porque de repente la prisa es, sí, dale todo a tu hijo y los primeros años son importantes y todas las terapias, y de repente ellos están viviendo el duelo, las emociones en pareja también de, oye, ¿a dónde vamos? Todos empiezan a opinar, toda la familia, y llegan los consejos de la abuela, de la tía, y llévalo acá. Entonces, de repente se vuelve muy abrumador. Claro. Entonces, yo les diría también, dense su espacio de vivir este proceso, de darse chance también de decir, ok. De digerirlo, ¿no? Claro. Y luego ya buscar especialistas en terapias de personas que sean especialistas en autismo, y también va a depender de cada caso, quizá tener apoyos de especialistas de lenguaje, terapias sensoriales, según ya cada caso específico. Dependiendo lo que el niño pueda o no requerir, ¿verdad? Uh-huh. A mí me llama mucho la atención que a veces como sociedad nos falta mucha sensibilización, porque empezamos a ver a un niño que empieza a comportarse de forma inadecuada inadecuada para la sociedad. Sí. Y creo que a veces tendemos a juzgar o a estigmatizar, o luego es que este niño es berrinchudo, mira cómo se le está comportando a la mamá, y no sabemos lo que hay detrás. No sabemos lo que, si puede estar hipersensible y entonces empieza a escuchar demasiado ruido y eso le detona ciertos comportamientos. Y creo que el mundo no está preparado para darle una mejor calidad y una mejor integración a estas personas. Como sociedad, quienes nos están escuchando, me interesa mucho saber también cómo podemos favorecer para sensibilizar
también a nuestros hijos, porque también yo creo que nos va a tocar que nuestros hijos en esto de la inclusión, pues les toque tener algún compañerito con estas características. ¿Cómo podemos apoyar mejor, aportar más y generar un entorno más favorable para estas personas? Yo creo que mucho ahí desde la empatía, mucho lo que mencionas tú, de tener nuestros juicios, ¿no? El autismo es un trastorno que no presenta ningún rasgo físico, ¿no? Entonces, claro que si hay alguna conducta fuera de lo esperado, las personas tienden a juzgar más, ¿no? Ay, estos papás, ay, es que lo tienen consentido, ¿no? Y hasta me ha tocado con pacientes que han tenido muy malas experiencias de gente que llega a dar su opinión y, ay, es que ustedes no saben, los papás de hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy difícil. Entonces, sí, como sociedad, primero, no hay que juzgar, o sea, siempre deténganse antes de emitir un juicio hacia los papás, o sea, tratar de ser empáticos ante algún comportamiento que veamos que quizá no es lo que esperaríamos, ¿no? Uh-huh. Y a nuestros pequeños, la verdad es que los niños son los que mejor lo entienden, Carla. O sea, es impresionante. Son más empáticos y sensibles. Son más empáticos y se les da de forma más natural. O sea, nosotros trabajamos mucho también en kinders, justo eso. Vamos a los salones, les platicamos, sobre todo cuando hay algún compañero, para que entiendan mejor por qué puede presentar ciertas conductas, cómo lo pueden apoyar. Y los niños son los que lo entienden mejor. O sea, ellos no ponen ninguna barrera, buscan la forma de tener juegos con él. Entonces, a veces los prejuicios vienen más de los adultos, ¿no? Y a mí me encantaba ver en el kinder cómo respetaban su espacio. Exacto. Cuando tenía alguna crisis, este chiquito del que te platicaba al inicio, fuera de cámaras, yo veía cómo los niños decían, es que está en crisis, hay que darle espacio. O sea, ellos uh-huh. tenían muy claro esto de la empatía, que también implica respeto a lo que estás sintiendo, percibiendo y el espacio que requieres. Y a veces los adultos tendemos a ya querer solucionar, querer hacer, querer mover, por lo que a mí me genera que se altere, ¿no? Por lo que a mí me incomoda el que esté haciendo o teniendo conductas que no sean las esperadas. Y como sociedad, además de esta empatía, ¿qué otras cosas podríamos apoyar a hacer? Porque creo que nos está faltando muchísima conciencia, ¿no? Mucho. Yo creo que ahí también la información, informarnos. Yo creo que ahorita hay muchas campañas que se están haciendo, entonces uh-huh. sí recibir esta información, sí ponernos a escuchar sobre el autismo. Si en las escuelas de sus hijos proponen algunas conferencias de este tipo, pues asistir a las conferencias o incluso pedirle a las escuelas que lleven este tipo de pláticas a los padres de familia, a los maestros, a los alumnos, que ahorita se está trabajando mucho en eso, porque entre más información tenemos, es mayor la aceptación, ¿no? Claro. Y el trabajo. Entonces, yo creo que mucho es eso, acercarnos, quitarnos las ideas, porque hay muchos mitos, y tenemos quizá, cuando hablamos de autismo, tenemos mucho la idea quizá de casos particulares de películas o de personajes. Programas de televisión que ahorita se pusieron de moda. Sí, entonces, o luego de repente, también como sociedad, de repente llegan y juzgan a los papás, oye, es que tu hijo no tiene autismo. Claro que no. O sea, es que yo veo el personaje tal y es así. No, a ver, acuérdense, es un espectro, o sea, y respetar mucho los procesos que están llevando las familias que tengan cercanas a ustedes que tengan algún pequeño con este trastorno. Y que para eso están llevando un acompañamiento, por eso se recomienda mucho esto del especialista, porque uh-huh. nadie tenemos para opinar. Si los especialistas están todavía investigando, conociendo, se siguen sorprendiendo de lo diferente que es este espectro. Primero decían que el Asperger, ahora no, que es parte del autismo. Uh-huh. Y yo creo que es parte del ir conociendo, ¿no? Como sucedió en algún momento con el síndrome de Down, por ejemplo, con la hiperactividad, con muchos otros, que creo que este en particular, por no tener lo que tú decías al inicio, un rasgo físico, no una causa específica, sabemos que no es un gen, no hay algo que determine, y que en todos aparte se manifiesta de distinta manera. Yo creo que es lo que lo hace tan complejo, y yo creo que lo que más podemos desarrollar como sociedad y con nuestros hijos es el respeto y la empatía, ¿no? Porque exacto. de repente pues se presta al hostigamiento en las escuelas con los niños. A lo mejor sí hubo una detección tardía, ya está en secundaria o en primaria mayor, pues cuesta más trabajo el lograr ayudarles a integrarse, ¿no? Y creo que lejos de favorecer, pues estamos entorpeciendo pues un proceso. Claro, y ahí pues mucho empieza en las familias. O sea, yo creo que sí el enfoque que ahorita nosotros como centro estamos dando mucha prioridad a la familia, ¿no? O sea, que la familia
acompañarlos a ellos, y ahorita que hablas de la concientización, pues también empieza en las familias, ¿no? Claro. Por ejemplo, un pequeño que estaba en la escuela, él tiene autismo, para la mamá fue como muy, muy valioso que iba a ser la fiesta de otro compañero, y la mamá le habló, oye, sé que tu pequeño tiene autismo, dime qué adecuaciones puedo hacer en mi fiesta. ¡Qué maravilla! Que le puedan ayudar a ella, a tu pequeño, a disfrutar mejor esta fiesta. Entonces, Claro. desde esas pequeñas cosas, si tiene algún compañero con autismo dentro del salón, incluirlo. ¿Sí? En lugar de, ay, no lo invites porque capaz que se va a alterar o no le va a Exacto. gustar. Ajá, entonces, incluirlo, siempre a sus hijos hablarles de, a ver, son diferencias, ¿no? Así como a ti te gusta jugar fútbol, a tu compañero el básquet, pues este compañero tuyo también tiene diferencias, y no pasa nada con las diferencias. Vamos a ayudarles y también incluirlos siempre. Ah, eso está padrísimo. Yo creo que de verdad como papás es algo que debemos de trabajar muchísimo, porque si siendo niños que no tienen ninguna condición diferente, de repente me toca ver cómo los excluyen porque no se comporta como me gusta, o es que él es diferente, o no tiene el nivel económico, o no tiene las cosas que tú tienes. Híjole, yo creo que a veces los más elitistas y los más complejos de trabajar y de incluir somos los adultos más Sí. que los niños. Los niños imitan, y si tú eres una persona que tiene esta conciencia social, pues tu hijo va a imitar porque eres su modelo, ¿no? Si él ve que tú te preocupas por el otro, buscas cómo integrar, pues tu hijo también va a imitar, y creo que si algo nos falta como sociedad es esta conciencia comunitaria de ver un poquito más por el otro. ¿Qué tanto es cierto? Ahorita me vino a la mente de los ruidos, de los colores, de los sonidos. ¿Es cierto o solamente en algunos niños que puede generar alteración en sus conductas? Eso también específico de cada caso. Okay. Sí lo hay, lo que te comentaba en la parte de los rasgos es la parte sensorial, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, hay niños que tienen hipersensibilidad auditiva, Okay. que quiere decir que si nosotros el umbral normal de escuchar un sonido es, no sé, ciertos decibeles, ellos incluso los decibeles que no alcanzan a escuchar, quizá ellos los perciben como un estímulo muy fuerte, ¿no? Okay. Nos pasó una vez con un pequeño que estábamos en consulta y nos decía, es que cierren la ventana, no tolero, y no escuchábamos ningún ruido aparente. Y luego ya a lo lejos escuchábamos el tren pasando, pero para él realmente sentía ese ruido que le taladraba, ¿no? Okay. Digo, no es en todos los casos, pero sí puede ser un factor. O, por ejemplo, hay otros pequeños que tienen en la parte táctil hipersensibilidad, entonces quizás no toleren ciertas texturas, o también se puede manifestar en la elección de sus alimentos, que rechacen muchos alimentos por la cuestión de texturas, o algunos pueden tener también incluso olfativa, que ciertos olores les parezcan de verdad muy difíciles por el nivel de intensidad en que lo están percibiendo. Ok. Lo que no me gustaría es que algunas mamás que nos puedan estar escuchando que digan, ay, es como mi hijo entonces ha de ser autista porque no le gustan los alimentos. A ver, yo creo que primero entra la conciencia personal y darte cuenta si tu hijo toma mucho jugo, si no tiene hábitos adecuados de alimentación, ya lo vimos en otro episodio con la neuróloga, si tiene excesivo uso de pantallas, pues bueno, va a ser un niño que presente ciertas conductas que pudieran estar asociadas o confundirse con autismo, pero no tiene nada que ver con autismo. Exacto. Vamos cambiando primero sus hábitos alimenticios, vamos trabajando en esta parte, y si aún así yo creo que hay algo que tenemos los padres de familia, que es este punto de certeza que a veces no lo queremos escuchar porque nos da miedo, porque sentimos que fallamos como papás. Pero si ya algo te está diciendo que algo no está adecuado, que algo no está dentro de lo normal o de lo esperado por las etapas o por lo que se sabe del desarrollo del niño, pues no está de más, ¿no? Acudir a un especialista que te oriente, que te diga si sí hay algo que trabajar en particular con tu hijo. Yo creo que lo peor que podemos tener los papás es dejar que el miedo nos paralice. Exacto. Sino dar ese pasito y recurrir a quien me puede aportar para darle a mi hijo una mejor calidad de vida, ¿no? Que creo que es lo que buscamos todos como papás. Exacto, y es eso, ver a tu hijo en todas las áreas, no solo, veo un rasgo, va a tener autismo, ¿no? Entonces, vamos viendo en todas las áreas qué se espera de un niño, no sé, a los 2 años, qué sí está cumpliendo, qué veo que no se está desarrollando óptimo, o veo que tengo muchas dificultades en esta área, a ver, pues pido una asesoría. No tengan miedo de pedir ayuda, y esto para todos los ámbitos de ser papás, ¿no? O sea, cuando necesitan tanto apoyo porque ven algo que no va
que no están pudiendo controlar con su hijo, algo que le está costando trabajo, que ven a los compañeros y ven que su hijo se sale totalmente de eso, pidan ayuda. O sea, yo creo que hay ahorita ya mucha gente preparada que los puede apoyar a guiarlos en el camino adecuado. Gracias. Fernanda, ¿dónde pueden recurrir a estos papás que tengan alguna inquietud, alguna duda? Porque lo que están haciendo ustedes como institución a mí me pareció increíble, y aparte tenemos la bendición que los que están en Guadalajara, aquí está en Guadalajara, este Centro Blue. No sé si nos puedas aportar dónde los pueden encontrar, si están en redes, para que los papás que nos están oyendo que tengan esa inquietud, claro, puedan acudir a ustedes. Sí, nosotros estamos en redes, nos pueden encontrar en Instagram como centro-blue, y en Facebook también nos pueden encontrar, y cualquier duda que tengan, también en internet están nuestros datos de contacto. Nos pueden llamar y agendamos aunque sea una primera cita para ver qué inquietudes traen, qué han observado, incluso antes del diagnóstico, ¿no? Como para ver realmente si vemos que sí sea un área en el que podamos apoyarlos, o si de plano ahí les podemos decir, oye, no, es por otra área, entonces también poderlos canalizar al área adecuada. Eso está padrísimo, que no nada más se centran a que es mi centro y aquí conmigo yo soy todólogo, no, sino realmente entender que la especialidad al especialista. Y bueno, yo creo que si tu hijo le estás viendo que le está doliendo un diente, que le está doliendo la pancita, que algo no está caminando bien, pues lo llevas a un especialista. Y es lo mismo en cuanto a las conductas, en cuanto a los comportamientos. Después de haber hecho un autoanálisis objetivo, claro, de si realmente algo me está faltando en cuanto a estructura, en cuanto a límites, pero tú ya de verdad viste que has hecho muchas cosas adecuadas, que has hecho muchos cambios, y aún así algo te dice, no te quedes con esa duda. Yo creo que es válido recurrir al especialista, y yo creo que todos en alguna ocasión lo hemos hecho, y yo creo que aporta más que quedarte con el miedo y que te paralice. Fernanda, se nos acabó el tiempo, pero yo sé que muchos papás, con lo que tú ahorita nos compartiste, al menos a mí me diste mucha luz en entender todo este espectro dentro de lo difícil que es entenderle, y yo creo que nos falta muchísimo por comprender qué es lo que pasa en la mente, en ese ser, pero creo que sí podemos favorecer mucho como sociedad, siendo empáticos, siendo inclusivos, y sobre todo teniendo más conciencia de que todos somos uno y que todos estamos conectados y que podemos hacer algo. Muchísimas gracias por haber compartido. Gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que estamos para apoyarles. Si hay algún tema en específico que les gustaría que toque, también mándenme sus comentarios, porque los padres no nacen, se hacen. Soy Carla Baturoni y los espero en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. ¿Te quedó alguna duda o quieres que toquemos algún tema en especial? Compártelo en mis redes. Recuerda que no estás solo, porque los padres no nacen, se hacen.